días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes del canal. Desde este espacio ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Ha sido denominada como otra pandemia, solo que esta es de vieja data, afecta hasta el caos todas las actividades de la humanidad. Estamos hablando de la desinformación, que es el nombre que reúne todos los virus que hoy afectan la comunicación humana. Son parte de la desinformación las mal llamadas fake news, el contenido engañoso, el contenido incompleto, el contenido informativo fletado con publicidad, la información que se contamina con propaganda política. Y esa desinformación acude a veces al miedo, a veces a las teorías de la conspiración, al chisme, al engaño o a la mentira, pero también a las creencias y a los prejuicios. Por eso su poder de contagio es tan grande. La pandemia no ha sido la excepción alrededor de la información que circula, contaminando todo tipo de información y causando desconcierto, daño, incertidumbre y, como hemos dicho, mucho miedo, en contravía de la información que los televidentes necesitan para gestionar sus vidas en estos tiempos difíciles. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Pablo Medina, periodista y escritor, es productor multimedia y director de Colombia Check. Pablo, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Y también está con nosotros Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública, periodista y literata. Diana, buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Para entrar en materia, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Pues yo pienso que sí, los medios están hablando bien al respecto del tema. Lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen acceso a la información. Entonces yo creo que eso vendría a ser una falencia. Y segundo, pues como es más fácil acceder a las vías de internet o los celulares, entonces la gente le cree más a eso y por su facilidad, entonces creen que lo que esas cadenas son ciertas. La verdad, en este país estamos acostumbrados a dejarnos llevar por lo primero que nos dicen. Digamos, personalmente en mi familia se dejan llevar mucho por las cadenas de WhatsApp y es tenaz. No se puede contar con lo primero que se ve, sino pues la idea es que verifiquen las fuentes y no lo primero que vean. Tener un periodismo de seriedad, de que el periodista lo hagan personas serias, ¿entiendes? Porque desafortunadamente hay gente que quiere sobresalir, hace noticias falsas y pues arman problemas, arman caos y la gente no está realmente informada. No está informada y no está preparada. La pregunta que siempre surge a este respecto es si le corresponde a la gente ese papel de entrever qué es verdad y qué es mentira, o si tiene que haber otras instancias en la sociedad y no depositarle toda la responsabilidad a los televidentes. Comencemos con ese tema, Diana. ¿Le corresponde a los televidentes, a los espectadores, a los ciudadanos hacerse cargo de establecer si un contenido es verdadero o no? No, yo no creo que eso le corresponda a la gente, pero sí hay, como pulula tanto estrategias, chismes y demás, y puede pasar tragedias a raíz de información falsa. Yo sí creo que son sugerencias para los ciudadanos y las ciudadanas que, como ellos bien lo dijeron, se fijen la fuente de información antes de creer en lo que les están contando en esas cadenas de WhatsApp o a través de Twitter o redes sociales. ¿Quién lo dice? ¿Quién se hace cargo de la información? Pero de chequearlo y de verificarlo, nos hacemos cargo los periodistas, tendríamos que hacernos cargo, esa es mi opinión, o portales como lo hace Colombia Check.
entre otras instituciones. Hay varias instituciones que tendrían esa responsabilidad, incluidas las mismas plataformas, que a nivel global, Pablo, también le han depositado esa responsabilidad a los ciudadanos. Facebook, por ejemplo, aunque ha variado un poquitito en las últimas semanas, considera que son los ciudadanos los que están en libertad de elegir qué es verdad, qué le conviene y qué puede considerarse como engañoso. ¿Esa es responsabilidad también de los ciudadanos, Pablo? No, yo no creo que sea responsabilidad de los ciudadanos. Lo que sí creo es que lo que sí creo, perdón, es que los ciudadanos tienen la capacidad en muchas ocasiones de revisar ciertas cosas falsas, sobre todo ciertas desinformaciones que se mueven en Internet. Quizás no puedan tener la misma capacidad que tiene un periodista que está entrenado a encontrar información mucho más a fondo, pero sí puede usar herramientas para ver si algo de lo que se está moviendo en redes es falso o verdadero. Sin embargo, no creo que sea su responsabilidad y creo que culpar a los ciudadanos por la desinformación no es una estrategia ni acertada, ni eficiente, ni útil tampoco. Y es ponerlo a hacer cosas que quizá no haga, es pensar en un ciudadano ideal, un ciudadano universal que se encargue también de cumplir con labores o funciones que en un momento determinado no le corresponden. Las más conocidas, Diana, son las mal llamadas en nuestro concepto fake news. Desde este programa, que es fundamentalmente pedagógico, insistimos en hablarle a los televidentes para que estén al tanto, para que estén conscientes, para que estén pendientes, pero la función va en otra dirección. Las fake news, por ejemplo, mal llamadas porque contaminan un lenguaje que es propio del periodismo y deberíamos llamarlo más desinformación o información engañosa o información incompleta según corresponda, es la que más está pendiente en el imaginario de los televidentes, pero no es la única, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que yo creo que hay ciertos sectores, sobre todo políticos, que saben de la eficacia de comunicar una información no precisa, no verdadera del todo, porque además esto como lo dices tú, mal llamado fake news, lo que pasa es que es un término traído de Estados Unidos, porque allá es donde un poco se instaura esta, me corregirá Pablo, esta tendencia, y es que esa información viene generalmente mezcladita, ¿no? Como verdades con mentiras, y de esta manera deja la duda sobre si realmente creerle o no. Y tiene todo su efecto dañino, sobre todo en el espectro político. Ahora que estamos en pandemia, tiene un efecto súper nocivo, por ejemplo, en términos de salud. Hay cadenas que están en WhatsApp, que están circulando, de sugerirle a la gente que tome un medicamento, por ejemplo, para COVID, cuando no se sabe, no hay nada científicamente comprobado, esa cadena no la está diciendo un médico reconocido, un epidemiólogo que digas, bueno, le creo a esto, y así se la están compartiendo los ciudadanos y las ciudadanas, y esto es muy peligroso, muy peligroso en este momento, ¿no? Es como lo que podría decir. Claro, contamina todo el debate. La información incompleta, como tú has dicho, Diana, es decir, sin intencionalidad de engañar, pero no hacerla de la manera adecuada, con todos los estándares, al final enviada por redes que tienen un altísimo poder emocional de convicción y de seducción, terminan siendo desinformación, aunque en el origen esa no fuese la intención, Pablo. Claro, hay que apuntar varias cosas. Una de ellas es que no es nuevo, la mentira no es nada nuevo, ni la mentira completa ni la mentira parcial. Los contenidos engañosos existen desde que existe el lenguaje, básicamente. Y lo que es nuevo, o más o menos nuevo, son las maneras de diseminar esos contenidos engañosos. Por ejemplo, las redes sociales, las aplicaciones como WhatsApp, todo eso hace que se viralice mucho más fácil la desinformación, y eso hace que la gente entre a unos sistemas
de información muy diferentes que la humanidad realmente no había visto antes. Digamos, antes, si se generaba una desinformación, digamos, quizás se podía volver un rumor, quizás se podía volver un rumor muy exitoso, pero si, digamos, los medios establecidos no retomaban ese rumor, era muy difícil que se volviera realmente masivo. Ahora es muy posible que algo se mueva masivo sin que tenga que pasar por los medios tradicionales de comunicación, sino que simplemente mucha gente lo comparta en Facebook, en Twitter o en WhatsApp o en la aplicación popular del momento, y eso pues cambia mucho las dinámicas de cómo trabajamos los periodistas y cómo la gente consume información y a quién le cree y a quién no. Muy bien, para contextualizar, digamos, toda esta entrada que hemos hecho para comprensión de nuestros televidentes, démosle la oportunidad a nuestros televidentes de preguntar. Escuchemos. Hola, mi nombre es Estefanía Contreras y mi pregunta para el defensor del televidente es que si yo veo en televisión una publicidad falsa, ¿qué puedo hacer para denunciarla o reportarla? Gracias. Muy bien, ahí estamos hablando de otro contenido, que es el contenido publicitario, ¿verdad? Del cual hablaremos un poco más adelante para diferenciarlo del contenido informativo y de otros contenidos cuya apuesta es esencialmente entregar la información que la gente necesita. Hablemos un poco de los dilemas que tiene la desinformación o que genera la desinformación en relación con la pandemia. La Red Internacional de Fact-Checking ha contabilizado hasta la última semana de julio unas 6.000 informaciones engañosas que circulan en lengua castellana desde distintos puntos y por distintas plataformas. Ya han avanzado un poco señalando el desconcierto que eso genera. Pero buena parte de esa desinformación, ¿qué finalidad puede tener, Diana? ¿Qué piensas tú? Yo creo, lo que pasa es que lo que voy a decir, yo no lo tengo investigado como tal, tengo sospechas e hipótesis, pero yo creo que hay empresas, así no estén en la Cámara de Comercio, pero hay empresas en el país que se dedican a eso, a generar noticias falsas y a generar cadenas o personas con una intención de justamente de eso, de generar o pánico, o no es porque quieran que la gente se confunda, porque es que pues efectivamente lo logra, pero no es la confusión. Lo que busca generalmente este rumor es generar opinión, es generar pánico o es generar algún tipo de desestabilización que lo que hace eso le juega a favor o en contra a alguien, ¿no? Muchas veces no podemos saber exactamente a quién, pero esos rumores que se transmiten a través de WhatsApp, además que ese WhatsApp es el medio de todas las redes sociales, es el medio que aquí en Colombia quizá tiene la mayoría de colombianos, ¿no? Unos podrán no usar Twitter, otros no podrán usar Instagram, pero casi todo el mundo tiene WhatsApp. Y en las regiones, por ejemplo, muchas noticias locales se transmiten a través de WhatsApp. Entonces es como un medio con una finalidad, se vuelve justamente un vaso comunicante con toda la región y con toda la gente que y detrás de eso, pues hay periodistas que quieren hacer bien su trabajo o medios, pero también hay personas o grupos dedicados a generar una de estas cosas que estoy diciendo. Y es así, porque el efecto y la efectividad de un rumor es causar una de estas cosas para algo. No, yo no podría decir, lo puedo decir en términos políticos, por ejemplo. Cuando fue el plebiscito, claramente hubo una estrategia de desinformación por parte de ciertos grupos que terminó favoreciendo la opinión política para votar por el no, por ejemplo. Ahí se vio mucho esa efectividad. En este caso, en la pandemia, habría que preguntarse, por ejemplo, detrás de esto, qué necesidades, por ejemplo, de un medicamento especial
que lo esté recomendando una farmacéutica especial y que esté interesada en que todo el mundo vaya a comprarlo. Pues se hace una cadena y se recomienda y resulta que todo Cali, por ejemplo, terminó comprando un medicamento especial porque empezó a distribuirse a través de cadenas. Esto lo tengo, digamos, claro porque la cadena me llegó. Entonces, con cosas así, ¿quién podría estar detrás de ese interés? Pues una farmacéutica, un distribuidor, alguien que traiga ese medicamento de afuera también. Tantos intereses comerciales que también puede existir detrás de esto, ¿no? Y sociales y políticos. Ya lo sabemos, Diana, la inestabilidad origina que las masas acudan a la autoridad a la mano. Así como se han establecido contenidos engañosos en el mundo, en esta red internacional que hemos mencionado, Pablo, en nuestro país se ha detectado qué número, qué cantidad de noticias engañosas, particularmente en relación con la pandemia. ¿Tenemos un dato aproximado o por lo menos tenemos una idea por dónde están corriendo esas desinformaciones? No tengo el número, ni aproximado tampoco. Y en parte es porque Colombia Check es parte de la red internacional de fact-checkers que mencionabas. Y nosotros hemos visto que durante la pandemia se han movido muchísimas cosas que no son exclusivamente colombianas, sino que se mueven en otros países originalmente y luego llegan a Colombia. Y esto es claro porque tenemos un problema global. En todo el planeta estamos enfrentando la pandemia de COVID-19 y cosas que se pueden originar en México o en Perú o incluso en otros idiomas, en Francia, en Senegal, en China, luego llegan a las redes colombianas y se replican. Entonces las cosas que hemos visto muchas veces no mencionan necesariamente a Colombia, pero sí se mueven dentro de Colombia. Así que hemos estado chequeando muchas de esas cosas y no hemos podido realmente contabilizar cuántos son realmente en Colombia, cuántos son en otras partes. Muy bien, y de pronto el número tampoco es interesante, Pablo, sino la manera como los mismos usuarios le van añadiendo, van utilizando, recombinando, remezclando cosas, amplificando y deformando ya una desinformación, lo que hace que el espectro esté todavía mucho más confuso. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos qué más tienen para decirnos nuestros televidentes esta mañana. Antemano recomiendo a esas personas o a los medios que estén haciendo esas divulgaciones falsas que por favor tomen conciencia, ¿sí? Porque eso lo que hace es perjudicar a la gente más. Cuando hay desinformación, los medios deberían corroborar las noticias, las fake news, corroborar para que la gente sepa realmente cuando hay una noticia verdadera o falsa. Es decir, los medios están informados de las fake news para que los medios puedan desmentirlas. A mí me gustaría que en los noticieros hubiese una sección en donde los medios estuvieran permanentemente informando a la gente acerca de cuáles son las fake news de moda, porque evidentemente todos los días salen y las genera el mismo público, y esas fake news importantes que tengan algún impacto para la sociedad, pues los mismos medios fueran aclarando y fueran explicando qué sí es verdad y qué no es verdad. Bien, hay una propuesta a los televidentes que discutiremos más adelante. Entonces hemos hablado de contenidos incompletos, a veces sin intencionalidad, publicidad fletada, propaganda política, las mal llamadas fake news. Pero, Diana, hay también otro tipo de contenido que obedece a los denominados haters u odiadores profesionales, aquella gente que le interesa trolear, como se dice en el lenguaje de las redes, y generan desconcierto por gusto, por problemas personales o dificultades personales o por sociopatías o por anomalías de cada uno de ellos y terminan de ensuciar este ambiente donde lo único que necesitamos es información clara. Diana. Sí, sin embargo, yo creo que eso es hoy en día un empleo. El empleo de trolear a una cuenta o a una persona. Recuerde que, por ejemplo, el año pasado o este año a Caterine Jubinao, por ejemplo, le empezaron a sacar sus tweets viejos
y también lo hicieron con Laura, Sofía, creo que es, o Sofía, la apneísta Sofía colombiana, Gaviria, que le sacaron unos tweets viejísimos que hablaban de, digamos, eran xenófobos, ¿no? Por parte de ella. Entonces, a veces, yo creo que esto es cada vez más un empleo que algo espontáneo. Claro que los hay espontáneos, es verdad. Para poner esas y poner y escalar esas tendencias y esos hashtags en las redes y justamente como generar una pelea como si fuera de boxeo, una pelea de opinión, a ver quién gana. Y este es un ejemplo, digamos, pero también se puede dar con cosas muy sencillas que generan esta tendencia, ¿no? Y esto es como un bullying en las redes. efectivamente. Granjas la llaman en otros países, en Centroamérica y más al sur de nuestro continente, porque allí es donde siembran esos bulos o esos contenidos falsos de los que tú hablas, Diana, y personas o robots se encargan de amplificarlo con etiquetas o con frases en las cuales se han puesto de acuerdo. Operan como call centers, pero no necesariamente están todos en el mismo lugar. Podrían estarlo. De hecho, se ha encontrado en algunos países que efectivamente están en el mismo lugar. Pero en otras circunstancias únicamente las etiquetas, los hashtags o los tags ayudan para que ese tipo de actividades que van contra la información, a veces contra el buen nombre o contra la verdad, se amplifiquen y tengan el efecto nocivo que tienen. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente esta semana con Alejandra Medina. Alejandra, buenos días. Claro que sí, Mario, y un saludo a todos los televidentes que se encuentran hoy con nosotros. El primer correo que nos llega dice: mi sugerencia es que el canal no solo presente novelas turcas, sino también presente novelas mexicanas y también que le dé más promoción a los demás programas. Gracias. Nos escribe Elkin Espitia. Bien, es otra lista de televidentes de este canal que se han educado en la forma de presentación de telenovelas latinoamericanas, particularmente con la vigencia de las telenovelas mexicanas y que hoy reclaman en esta pantalla la posibilidad de tenerlas. Aquí potenciamos la voz, Alejandra. El siguiente correo que nos llega dice: quisiera felicitarlos por la programación, por las películas de función estelar y preguntar si es posible que presenten las siguientes temporadas de la serie Arma Mortal. Gracias por su atención. Nos escribe Jefferson Ferney Gutiérrez. Jefferson, que sea nuestra gerente de programación, Ana María Olaya, la que responda esta inquietud. Gracias, Jefferson, por tu pregunta, y sí, nos da mucho gusto que ustedes disfruten de la franja de películas de función estelar. Siempre estamos buscando nuevos estrenos, grandes éxitos para que todo Colombia disfrute de un buen cine en casa. En cuanto a la pregunta de si tenemos más temporadas de Arma Mortal, por el momento no. Nosotros adquirimos algunas temporadas, pero no descartamos la posibilidad de tenerlas. Así que sigue en sintonía y gracias por escribirnos. Aquí le seguiremos informando al respecto, Alejandra. Y el último correo que nos llega hoy nos dice: me gustaría que las presentadoras de Lo Sé Todo se vistan mejor, porque realmente a veces se visten muy feo. Gracias. Nos escribe JD Ospino. Entremos en el terreno de las propuestas. Ya hay muchas en nuestro país y prueba de ello son los dos invitados que tenemos esta mañana. Pero hablemos con los televidentes y hablemos con los canales. Diana y Pablo, ¿qué les podemos sugerir? Un televidente proponía un espacio en la parrilla de programación. ¿Qué otras cosas eficientes podríamos proponer en dos perspectivas? Una, la pedagogía de medios y de televidentes, y en otra, de medidas que confronten esta pandemia que sigue creciendo. Pablo, ¿qué se nos ocurre? Bueno, nosotros desde Colombia Check comenzamos una alianza de medios que se llama Red Check, en parte teniendo este problema en mente. Y la idea de Red Check es que medios nacionales puedan compartir contenidos de los chequeos que estamos haciendo. La idea original fue sobre las elecciones del año pasado,
pero este año lo revivimos para hacerlo también con contenidos sobre el coronavirus y chequeos sobre desinformación de coronavirus. Así que una de las propuestas que nosotros tenemos es que nos contacten para unirse a esta alianza. La idea es que tenemos no solo nuestros periodistas, sino también corresponsales desde algunas regiones, chequeando lo que se dice en las redes sociales y lo que dicen los mandatarios de tanto del país como de esas regiones, para que entre todos podamos amplificar los chequeos y así hacerle frente a la desinformación. Otra cosa que yo sugeriría es no solo hacer secciones de fact-checking en los noticieros o en los canales en general, sino también hacer entrenamiento para que los mismos medios no sean los que desinformen. Eso es algo que nosotros vemos mucho y no siempre es porque los medios quieran desinformar, sino por el afán de titular algo, sobre todo cuando es algo que se está moviendo en redes, de alguna manera un poco más chistosa o más llamativa, muchas veces se termina desinformando. Nosotros también estamos haciendo varios talleres, pero no somos los únicos que están haciendo talleres para entender mejor cómo funciona la información en redes, cómo se crea, cómo se distribuye, cómo le llega a la gente. Cuando hablamos de fact-checkers para los televidentes, quiere decir personas que auditan los contenidos, que los revisan para que no tengan desinformación y puedan frenarse a tiempo. Diana, tus ideas, tus propuestas. Lo que sí o sí no debe faltar es que los periodistas, antes de informar, verifiquen esa información. Venga de donde venga, así sea el Washington Post, así sea el New York Times, el que sea, que verifiquen porque esto va a evitar que sean portadores de noticias falsas. Y ya con eso han muchísimo, pienso yo. Aparte, me parece lo que dijo el televidente, me parece buenísimo que se pudiera instaurar en algunos noticieros unas secciones de fact-check. Siempre lo he pensado, que sería genial una sección de esto. Pero si no se puede, por las razones que sean, lo mínimo, el ABC, verifiquen. Y esta es una vieja frase del periodismo que me la enseñó Ignacio Gómez de Noticias 1, subdirector de Noticias 1. Y es, ante la duda, detente. No publiques. Si tienes dudas de su contenido, no publiques. No lo hagas porque el daño va a ser mucho mayor. Perfecto. Y apoyarse, por supuesto, en instancias de la sociedad. Le pedimos a los televidentes que se apoyen en los medios de comunicación, que se apoyen en los líderes de opinión o periodistas en los cuales crean, escríbanles, que se apoyen en la academia. La academia también tiene estamentos que se encargan de verificar, que se apoyen también en las defensorías del televidente. Queda abierta la invitación para nuestros dos invitados y sus respectivas organizaciones para tener un espacio aquí en la Defensoría con la cual podríamos ayudar en esta parte pedagógica con secciones de verificación de contenidos a manera de ejemplo y a manera de pedagogía. Pregunten, antes de reenviar, pregunten, vayan a lugares que le generen credibilidad. Diana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Pablo, un placer. Gracias, lo mismo. A todos los televidentes que han intervenido de una u de otra manera a través de nuestros canales a lo largo de este espacio, también les agradecemos su participación. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Nos pueden enviar videos a través de los correos electrónicos con sus preguntas o inquietudes, que aquí escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes, porque con todos ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.